Entrenamiento del piloto. Este vídeo y los dos siguientes han sido producidos por Lynx Air Productions. El guión fue escrito por nuestro asesor de aviación y presidente de la AOPA, la Asociación de Pilotos y Propietarios de Aviones, Ron Campbell, el del asiento de la derecha, junto con el instructor jefe de vuelo, John O'Hara. Como piloto y examinador de instructores, en nombre de la Autoridad Civil Aérea, Ron Campbell también ha escrito 15 manuales que se usan actualmente en el Reino Unido y en otras partes del mundo y que forman parte de la columna vertebral del programa de entrenamiento de los pilotos privados. Como instructor de instructores, Ron Campbell ha pilotado un gran número de tipos de aviones, 206, y ha acumulado más de 30.000 horas en el aire. Dice que aún se emociona igual cada vez que vuela. Esperamos que compartas con nosotros una parte de esa emoción mientras contemplas y aprendes de este primer vídeo. Despegue, circuitos y aterrizaje. Ciertos factores básicos se aplicarán siempre a todos los despegues y aterrizajes que realizamos. Sin embargo, debido a que son variables los efectos del viento, la masa del avión, la temperatura del aire, la altitud del aeródromo y la superficie del suelo, también los criterios y las técnicas usadas variarán de acuerdo con las circunstancias. Los pilotos que no tengan en cuenta o que ignoren estos factores, además de ser poco competentes, harán disminuir su seguridad durante las operaciones de vuelo. La introducción del tren de aterrizaje triciclo ha eliminado algunos de los problemas relacionados con los aviones de tren clásico, como la tendencia a perder el control direccional durante los despegues o aterrizajes. Sin embargo, los pilotos siguen teniendo accidentes mientras ruedan por la pista, ya sea en el despegue o tras el aterrizaje. Ello puede indicar que algunos de esos factores no siempre son bien comprendidos durante el entrenamiento del piloto. Uno de nuestros objetivos es mejorar la comprensión de los factores que intervienen y de los métodos usados para lograr despegues y aterrizajes seguros. También esperamos que, al visionar este vídeo, desarrollarás más rápidamente tu criterio de percepción y tu juicio cognoscitivo, mejorando así la toma de decisiones durante estas fases del vuelo. En este caso, el criterio de percepción está relacionado con tu capacidad para manejar los controles de forma distinta de acuerdo con los mensajes recibidos a través de tus percepciones físicas. Por ejemplo, el cálculo de la distancia, de la velocidad, la altura sobre los obstáculos, las velocidades de acercamiento y las variaciones de la altitud, todos ellos relacionados con el despegue o el aterrizaje. Como contraste, el juicio cognoscitivo precisa de la capacidad del piloto para tomar una decisión acertada. Es una actitud mental basada en el conocimiento, la habilidad y la experiencia. Un ejemplo es saber cuándo la meteorología u otros factores indican que no es seguro despegar, o en el caso de una aproximación o aterrizaje, saber cuándo continuar el aterrizaje o meter motor para volver al aire. Otro punto es que, aunque cubramos los factores básicos y los procedimientos relativos al despegue, circuitos y aterrizaje en este vídeo, puede que encuentres ligeras diferencias o añadidos durante tu propio entrenamiento. Evidentemente, ello se debe a tu propio entorno de entrenamiento que incluye el campo y el avión específicos en los que te estás entrenando. Así que puede haber ligeras diferencias entre los procedimientos de tu escuela y los usados aquí. No olvides que tu instructor tiene que adiestraros teniendo en cuenta las limitaciones del entorno operacional, un aeropuerto grande o pequeño, con mucho o poco tráfico, y la experiencia del instructor con el avión usado para entrenarte. También se producirán diferencias en los procedimientos dependiendo de si el aeropuerto de entrenamiento está situado en campo abierto o cerca de una zona densamente poblada, donde habrá que reducir ciertos procedimientos ruidosos.
Empezamos cuando el instructor y el estudiante ya han realizado la inspección prevuelo, los procedimientos de puesta en marcha y están llegando al punto de espera u otra zona definida por las autoridades del aeropuerto para llevar a cabo las comprobaciones de potencia previas al despegue. Antes de despegar, el piloto tendrá que establecer, por razones de seguridad, que la planta motriz y sus sistemas asociados funcionan perfectamente. A esto se le conoce comúnmente como realizar los chequeos de potencia. La importancia para la seguridad es claramente evidente en este caso porque, al contrario que un coche, un avión en vuelo no puede parar en el arcén si algo va mal. Los chequeos de potencia deberían realizarse usando la lista de comprobaciones para cada avión en particular. Pero no olvides que los listados facilitados por el fabricante o por otras fuentes suelen estar diseñados para que los usen pilotos cualificados. Esto significa que probablemente no se incluyan ciertos detalles. Por ejemplo, el listado de chequeo puede no recordarte que debes tener el avión a favor del viento y en una zona donde no haya piedras pequeñas u otros objetos que puedan ser succionados por la hélice y causar daños a la propia hélice o a otras partes del avión. También puede ocurrir que el listado de chequeos no te recuerde que, sea cual sea la dirección del viento, deberías asegurarte de que la cola de tu avión no apunta a otro avión que puede acercarse y parar detrás de tu aeronave y en una posición en la que tu estela pueda causar problemas. Así que hay que conseguir un equilibrio entre estos dos puntos. Las omisiones como estas en el listado de comprobaciones son muy comunes y los chequeos tienen mucho más que ver con la buena cualificación del piloto que con la prueba de un motor. Esto te ayudará a apreciar que, aunque la lista de comprobaciones es una ayuda extremadamente útil, debe ser usada conjuntamente con el sentido común en cuanto a tu posición en tierra. El procedimiento de comprobación de motor consta de 8 acciones separadas. Primero, después de asegurarnos de que el avión está en la posición adecuada y apunta a una dirección correcta, aplicamos los frenos de aparcamiento. Siempre existe la posibilidad de que los frenos no aguanten adecuadamente a alta potencia, así que pisa el pedal del freno y prepárate a aplicar una presión firme cuando el avión empiece a moverse. Acción segunda. Comprueba la temperatura del combustible y los indicadores de presión para asegurarte de que ambas lecturas estén en el sector verde de los instrumentos. Si hay un indicador de temperatura de los cilindros, también debería estar en el arco verde. Tercero, echa un vistazo a tu alrededor para asegurarte de que la zona está despejada. Cuarto, lentamente incrementamos las revoluciones por minuto al número fijado para el tipo de avión. En el caso de este avión, habría que seleccionar 1780 revoluciones. Una vez alcanzadas las revoluciones por minuto correctas, fija la palanca de gases para asegurarte de que permanece en la posición seleccionada cuando compruebes el sistema de magnetos. La quinta acción es seleccionar el aire caliente para el carburador y notar una clara bajada en las revoluciones por minuto. Ello indica que el sistema de aire caliente está funcionando. Deja seleccionado aire caliente durante al menos 10 segundos. Si durante este periodo las revoluciones bajan y luego suben a más de 1780, esto significa que se ha formado hielo en el carburador mientras rodabas y que al aplicar el aire caliente ha eliminado el hielo. Vuelve a fijar las revoluciones en 1780 si es necesario. Acción sexta. Verifica el sistema del magneto y el buen estado del motor comprobando cada uno de los magnetos por turno. Primero giramos la llave de encendido hasta la posición del magneto más allá de la posición de both, ambos. En este caso, la posición marcada con la letra R. Ahora el motor funcionará con un solo magneto y las revoluciones por minuto deberían disminuir. La disminución máxima permitida de las revoluciones cuando se selecciona un magneto variará según los diferentes tipos de motor. Verás cuál es mirando la lista de comprobaciones del manual del avión. La caída máxima permitida en este avión es de 125 revoluciones. Observa que la bajada real en este caso es de 75 y después gira la llave de encendido a la posición ambos. A continuación gira la llave de encendido hasta la posición L y ten presente de nuevo la caída de las revoluciones. La comprobación final del sistema de encendido y del motor es confirmar que la diferencia entre la bajada de los dos magnetos no exceda el límite fijado por el fabricante, que para este avión es de 50 revoluciones por minuto. Durante esta comprobación de potencia, la bajada del primer magneto ha sido de 75 y la bajada del segundo de 85. La diferencia entre ambos es 10, lo que significa menos de 50 revoluciones por minuto. Así que esta sección de la comprobación de potencia es correcta. Mientras aún estamos en este apartado, llevamos a cabo la acción séptima, que consiste en ver que la temperatura del combustible y la presión muestran lecturas estables en los arcos verdes. A continuación, habría que comprobar el indicador de succión y el amperímetro para ver que dan lecturas normales. Para la acción octava, se libera la palanca de gases y se cierra lentamente para ver que el motor funciona en ralentí dentro de los límites correctos.
Estos límites estarán en el listado de comprobaciones o en el manual del avión. Generalmente oscilarán entre 500 y 700 revoluciones. Hacemos esto para comprobar que el motor seguirá funcionando con el mando de gases completamente cerrado y también para asegurarnos de que las revoluciones no son tan altas como para que el planeo antes de aterrizar sea demasiado prolongado, lo que podría causarnos problemas en una pista corta y con viento escaso o nulo. Una vez completadas las comprobaciones de potencia, el mando de gases debería fijarse en 1200 revoluciones por minuto. Esta velocidad mínima es para asegurarnos que las temperaturas en los electrodos de las bujías se mantienen lo bastante altas como para prevenir la acumulación de depósitos de carbonilla. Una vez finalizada satisfactoriamente la comprobación de potencia, pasamos a las comprobaciones del predespegue. Una vez más, variarán ligeramente dependiendo del avión y de su equipo, pero en general comprenderán todo lo siguiente, sujeto a pequeñas variaciones en la secuencia, así como cualquier añadido aplicable al tipo de avión utilizado. Comprobaciones del predespegue. Lo primero, debes fijar el compensador de elevación en la posición de despegue y también el compensador del timón si es que lo tienen. Los controles de vuelo deberían ser movidos así para estar seguros de que disponemos de una total libertad de movimientos. Habría que fijar suficientemente el inmovilizador del mando de gases para que el motor no vibrara si, por alguna razón, tienes que apartar las manos durante la fase de despegue. El control de mezcla debería ser comprobado en la posición de mezcla rica. El control del aire del carburador debe fijarse en la posición frío. Los magnetos deben estar en la posición ambos. El interruptor principal debe estar en on, encendido. El selector de combustible estará en la correcta posición de encendido según el tipo de avión. También hay que comprobar que los indicadores de combustible señalen combustible suficiente para el vuelo previsto, más una reserva de 1 hora al menos. Y hay que hacerlo aunque se haya controlado de forma visual el combustible en los tanques durante la comprobación prevuelo. Lo hacemos para estar seguros de que los indicadores funcionan bien y señalan la cantidad aproximada de combustible a bordo. La comprobación final debería ser asegurarte de que la bomba de cebado está en posición de cerrada y sellada. A continuación debes comprobar los flaps totalmente bajados o en posición de despegue, dependiendo de lo que haga falta para la situación de despegue en particular. En este caso, 10 grados, porque vamos llenos de combustible, la pista es corta y el viento en tierra es ligero. Después de haber verificado la posición de la palanca de los flaps, debes comprobar los flaps visualmente para asegurarte de que están en la posición requerida. Pasemos a los instrumentos de motor y de vuelo. Los indicadores de la temperatura del aceite del motor y de presión deben estar en el arco verde. El amperímetro no debería mostrar descarga y el indicador de succión debería verse en el arco verde. Comprobamos los instrumentos de vuelo para asegurarnos de que el altímetro está fijado a la QFE o la QNH como se requiere. El calefactor del tubo pitot debe estar fijado como se requiera, según las condiciones anticipadas de vuelo. Comprobamos el indicador de rumbo, para asegurarnos de que no ha ocurrido ninguna anomalía y después lo refijamos con la brújula magnética. Hay que comprobar el indicador de actitud del avión y, si fuera necesario, refijarlo a la indicación de vuelo nivelado. El equipo de navegación de radio habría que probarlo y fijarlo en las frecuencias requeridas. Si hay transpondedor, debería estar fijado en la posición de stand-by, aunque normalmente no lo usarás para prácticas en circuito. Las puertas y ventanas bien cerradas y aseguradas. Los asientos comprobados en posición segura en sus guías de deslizamiento. El piloto y el pasajero deben llevar el arnés debidamente ajustado y asegurado. Que no haya nada en la cabina que ponga en peligro la seguridad. El avión ya está listo para despegar. Delta Zulu, preparado para despegar. Una vez tengas permiso para despegar, debes asegurarte de que en la pista no hay otros aparatos u obstrucciones y de que en la senda de aproximación a la pista tampoco hay ningún avión acercándose. Nos dirigimos a la pista y nos situamos en la línea central.
Avanzamos unos pocos metros para enderezar la rueda delantera y luego nos detenemos. En este punto confirmamos que estamos en la pista correcta, fijándonos en el número de pistas si es posible y o comprobando la lectura del indicador de dirección. También podemos usar la brújula magnética, pero hay que tener en cuenta que este instrumento necesita entre 10 y 15 segundos antes de estabilizarse, después de girar para colocarnos en la línea central de la pista. Cuando el avión se ha alineado y estamos listos para el despegue, no está de más echar un vistazo a la manga para ver si hay vientos cruzados. El despegue empieza con la suave aplicación de máxima potencia y una ligera presión posterior de la columna de control. Al mismo tiempo, se utiliza el timón para mantener el avión recto a lo largo de la pista. Cuidado con presionar sin querer los pedales de los frenos. Ahora deberías mirar hacia adelante, hacia el final de la pista. Si esta no tiene marcada una línea central, usa alguna referencia distante para ayudarte a mantener la dirección durante el camino de despegue y el comienzo de la elevación. Mientras avanzas por la pista, a medida que la velocidad va en aumento, necesitarás controlar varios instrumentos. El tacómetro para asegurarte de que el motor desarrolla su máxima potencia, la temperatura y presión del aceite con lecturas de estabilidad en los arcos verdes, y el indicador de velocidad del aire que debería presentar un aumento de velocidad. Pero en tu primer despegue no tendrás que controlar todo esto. Lo irás aprendiendo gradualmente, vuelo tras vuelo. Cuando el avión alcanza la velocidad adecuada para despegar, según las condiciones existentes, 65 nudos en este caso, aplica una suave presión hacia atrás a la columna de control y despegue. Para poder alcanzar pronto la velocidad de subida, bajamos ligeramente el morro en una posición inferior a la de trepada normal. Una vez conseguida la velocidad adecuada, ajusta el cabeceo para una subida normal y compensa lo que sea necesario. Mientras haces todo esto, selecciona de nuevo otra referencia en tierra en dirección hacia adelante. Ello te ayudará a mantener la dirección durante la subida inicial. Normalmente, la senda de despegue será una línea recta hasta unos 500 pies por encima del nivel del aeropuerto. Luego hay que echar un cuidadoso vistazo antes de empezar el viraje hacia el tramo de viento cruzado. Este giro será a la izquierda si el circuito es izquierdo y viceversa. En los aeropuertos con casas debajo o próximas a la pista de despegue, a menudo se refuerzan los procedimientos para reducir ruidos y los pilotos pueden encontrarse realizando un corto viraje en subida en una dirección diferente a la utilizada para despegar. El tramo de viento cruzado está aproximadamente a 90 grados de la pista de despegue, pero habrá que contrarrestar el efecto del viento girando algo menos de 90 grados. La cantidad vendrá determinada por la fuerza y dirección del viento. Una vez a la altura del circuito, nivelamos. Fijamos la potencia adecuada según el avión y compensamos. La altitud de los circuitos varía, pero la mayoría están entre 800 y 1000 pies por encima del nivel del aeropuerto. Ahora estamos en el tramo de viento cruzado, en vuelo nivelado, y llevamos el avión a una distancia adecuada de la pista de despegue. Después pasamos al tramo de viento de cola para volar en paralelo a la pista en uso. Los giros durante el circuito no deberían superar los 30 grados de inclinación y conviene vigilar el exterior constantemente. Una vez en la dirección del viento, hay que llamar al ATC, Golf Delta Zulu a favor del viento. Lo ideal sería hacer esta llamada en cuanto se entra en el tramo, pero desde un punto de vista práctico, hay que aprovechar la oportunidad de hacer la llamada lo antes posible. De lo contrario, las transmisiones de otro avión podrían impedirnos dar nuestra posición hasta llegar al final de la bajada. En caso de que eso sucediera, deberías decir Golf Delta Zulu, corto para final. Si no hay otro aparato entre nosotros y la zona de contacto de la pista, el ATC responderá a nuestra llamada informándonos de que somos el número 1. Si el ATC nos dice el número 2, ello indica que delante va otro avión. A medida que pasamos el tramo de viento de cola, manteniendo altura y una dirección paralela a la pista, deberás realizar ciertas comprobaciones antes de aterrizar. Las comprobaciones preaterrizaje. En este punto de cualquier vuelo, la calidad de la visibilidad es de primordial importancia. Hay que memorizar las comprobaciones y no hacerlas siguiendo un listado.
Aunque hay algunas variaciones según el tipo de aparato y según los procedimientos medioambientales adoptados por los distintos aeropuertos, casi siempre serán estas. Tren de aterrizaje, abajo y cerrado. Desde luego en aparatos con tren escamoteable. Frenos fuera. Comprueba que el freno de mano, si lo hay, está desconectado. Cuando haya instalado un sistema de freno hidráulico, aprieta los pedales de freno para asegurarte de que funcionan. Mezcla rica. Asegúrate de que el mando de mezcla está en posición de mezcla rica. Calefacción del carburador. Seleccionada a total. Observa la bajada de revoluciones, lo cual indica que el sistema funciona. Después regresa a la posición inicial. Si las revoluciones por minuto caen y aumentan de una forma más brusca que antes, eso indica que hay hielo en el carburador. En ese caso, deja el aire del carburador en posición de caliente hasta justo antes o después del aterrizaje. Combustible. Comprueba el contenido del tanque o de los tanques seleccionados. En este aparato el selector de combustible debería estar en posición de ambos. Esta comprobación es para asegurarte de que tienes suficiente combustible para llevar a cabo con seguridad el carrusel. Atención a las lecturas de temperatura del aceite y reguladores de presión. Si alguna de ellas no es satisfactoria, deberías prepararte para una aproximación planeando y aterrizaje. Arneses y cinturones de seguridad. Asegúrate de que tu arnés y los cinturones de seguridad de los otros ocupantes están seguros y ajustados. Escotillas y puertas. Comprueba que están seguras. A estas alturas el aparato estará muy cerca del fin del tramo de viento de cola. Normalmente la posición para regresar al tramo de base será cuando el umbral de la pista esté en un ángulo de unos 45 grados detrás del borde de salida del ala del avión, más o menos en la posición de las 8 en punto. Cuando llegues, echa un cuidadoso vistazo alrededor, sobre todo la zona detrás del aparato y entre la pista y su senda de vuelo. Ahora realizamos un viraje medio nivelado sobre el tramo de base, calculando el efecto del viento, de forma que la dirección elegida será generalmente inferior a un ángulo de 90 grados en dirección a la línea central de la pista. Ha llegado el momento de preparar el aparato para la aproximación final con relación a la configuración de la nave, la velocidad de aproximación inicial y la altura, a medida que llegamos a la prolongación de la línea central de la pista. Esa altura debería ser de 500 a 600 pies sobre la superficie del aeropuerto. Así pues, las acciones a realizar son: 1. Poner el aire del carburador en caliente. 2. Reducir potencia. 3. Mantener el nivel hasta que la velocidad relativa de vuelo esté en el arco blanco del indicador de velocidad relativa de vuelo. 4. Seleccionar un grado apropiado de flap, normalmente unos 20 grados. 5. Poner la nave en posición para mantener la velocidad inicial de acercamiento, que con este aparato es de 70 nudos. 6. Compensar para reducir la fuerza en la palanca de mando. Ahora observamos la senda de descenso y usamos el mando de gases, como se requiera, para ayudarnos a interceptar la línea central de aproximación final entre 500 y 600 pies. Antes de llegar a la senda final de aproximación, hay que comprobar cuidadosamente la zona de la dirección del viento para asegurarnos de que no hay ningún otro aparato realizando un largo acercamiento final. Nos toca el acercamiento final, que permite vientos de cola o de cara. Por ejemplo, si se da un componente de viento de cola, habría que empezar el giro un poco antes a fin de llegar a la línea central de aproximación final, apuntando la dirección de la pista sin tener que exceder de un ángulo de 30 grados. Es muy importante observar la velocidad relativa del viento y coordinar correctamente los movimientos de control. Estamos en el acercamiento final con la pista delante de nosotros, y se trata de mantener el aparato sobre la línea central de la pista. Los alerones y el mando se deben usar coordinadamente, de lo contrario, no lo conseguiríamos. Y el paso siguiente es calcular si estamos en la senda correcta de descenso. Mientras hacemos esto, también tenemos que realizar la pertinente llamada de radio de esta manera: Golf Delta Zulu entrando para final. En un aeropuerto con torre de control de tráfico aéreo, el controlador normalmente responderá diciendo: Golf Delta Zulu autorizado para aterrizar, o continúe aproximación. Si oyes continúe aproximación y el controlador no te da permiso expreso para aterrizar, tendrás que meter morro y al aire. Al calcular si estás en la senda correcta de aproximación, debes buscar la perspectiva de la pista y su posición en el parabrisas. Si sigues la senda correcta de aproximación, verás esta imagen.
Si vas demasiado alto, es decir, por encima de la senda correcta de aproximación, verás esto. Al contrario, si vas demasiado bajo, es decir, por debajo de la senda correcta de aproximación, la imagen que verás será esta. Las dos últimas vistas de la pista variarán, desde luego, con relación a lo alto o bajo que estés en relación con la senda correcta. Si calculas que estás por encima de la senda correcta de aproximación, tendrás que aumentar el ritmo de descenso reduciendo potencia. Cuando consigas la perspectiva adecuada, tendrás que aumentar ligeramente la potencia para mantener la senda correcta. Por el contrario, si decides que vas por debajo de la senda correcta de aproximación, tendrás que reducir el ritmo de descenso aumentando la potencia. Y a medida que consigas la senda correcta, reducir potencia ligeramente para mantener la senda correcta. En ambos casos, recuerda que debes reajustar la actitud de cabeceo de la aeronave para mantener la velocidad del aire correcta siempre, cada vez que modifiques la potencia. En este punto, aún puedes aumentar el ángulo de descenso de los flaps si es necesario, y entramos en la última etapa de la aproximación. Si has puesto el carburador en aire caliente y el tiempo lo permite, vuelve a ponerlo en frío. A esta altura sobre la pista comienza un redondeo inicial mientras vas reduciendo gradualmente la potencia. Mira bien delante de ti y ligeramente a un lado de la proa del aparato, mientras echas hacia atrás la palanca de mando de acuerdo con el ritmo de descenso. En efecto, durante esta fase deberías permitir que las ruedas se acercasen al suelo lo más posible sin tocarlo. Esto es para asegurarte de que las ruedas principales contacten antes que la rueda delantera. Cierra el mando de gases justo antes del contacto, mientras mantienes la dirección y las alas niveladas. Después del contacto, mantén la palanca de mando hacia atrás y mantén la dirección con el timón. Permite que la rueda de proa baje al disminuir la velocidad. Mientras la velocidad decrece, usa los frenos tanto como sea necesario para frenar el avión antes de salir de la pista. Una vez lejos de la pista, para el avión, fija 1200 revoluciones por minuto y completa el chequeo posterior al aterrizaje. Primero, comprueba que el carburador está en posición frío. Segundo, selecciona subir flaps. Tercero, apaga los sistemas eléctricos que no sean esenciales. Y cuarto, libera el mando de gases. Por supuesto, todo parece muy fácil cuando uno está sentado viendo este vídeo. Sin embargo, ya te habrás dado cuenta de las muchas maniobras que son necesarias para que el piloto pueda manejar el avión correctamente y conforme a un gran número de procedimientos necesarios para completar un despegue, circuito y aterrizaje seguros.